En este episodio vamos a hablar de el trastorno límite de la personalidad, pero antes tenemos que hacer una explicación de del desarrollo del bebé y más o menos identificar en qué momento se va estructurando. Y esta información contenida aquí en este audio también es un entendimiento formado principalmente a raíz de ver varios videos del canal Asociación Libre. Bueno, aquí se menciona que durante el desarrollo del bebé se tienen estos dos momentos de prueba o momentos críticos del desarrollo en donde el bebé llega a un entendimiento de que hay un otro. Entonces te establecen los conceptos de madre suficientemente buena, que viene siendo la madre que estuvo presente y cubriendo las necesidades básicas o fundamentales del cuidado, y que puede no darse de esta forma, que sería la más óptima, por diversos factores. Una obviamente es de que haya una madre ausente, ya sea físicamente o emocionalmente. También puede ser otro factor que ayude a un desarrollo no apto, como una sensibilidad del bebé ya innata, por así decirlo. También parte del ambiente, incluso no específicamente así tal cual la genética, pero que puede ser también una de las variantes a tomar en cuenta. Entonces, en estos dos momentos que ya explicamos en el video de estructura narcisista, en estos dos momentos del desarrollo, en donde el bebé empieza a entender que hay un otro que no es el mismo, que viene y cubre sus necesidades, que si siente frío vienen a taparlo, que si siente hambre vienen a alimentarlo. Es ahí cuando empieza a tomar conciencia de que no es él siente algo y alguien externo, hay alguien allá afuera que viene a cuidar, a cubrir esa necesidad. Y entonces puede ser que no se dé de esta forma adecuada y que el bebé reprima el pulso o la pulsión de sentir ciertas necesidades, porque no sabe quién va a venir a cubrirlas, no sabe en qué momento lo van a atender. Bueno, estos dos momentos se parecen porque el siguiente momento que se da ya en una edad más avanzada, que no especifican pues, pero cuando el niño descubre o se nota algún talento que traiga o una belleza física que llame la atención expresamente en algo, alguna habilidad, y que los padres, ya sea el padre o la madre o el cuidador, perciban esta parte de su propio brillo del niño, sea utilizado como para vivir a través de esa cualidad los propios padres. Entonces hay un uso o un abuso en el cuidado que nada más valida esa parte para ellos a su vez validarse a través de esa cualidad del niño. Y este es el otro momento crítico, cuando el niño va entendiendo que únicamente es valioso por ello y que existe una refusión sobre el sí mismo, y es cuando se forma su estructura narcisista, que ya no puede validar a nadie de la afuera, porque en su entendimiento y como mecanismo de supervivencia, a él mismo da valor nada más a esa parte de él mismo. Entonces excluye cualquier presencia externa, cualquier intento de contacto con el otro, contacto pues real, contacto o puede ser emocional o de validación de que hay un otro, porque como existe esta refusión, queda atrapado en sí mismo, y de esta forma se da la estructura narcisista, se va formando. Pero también aquí hay otra posibilidad de no estructurar el narcisismo, sino estructurar
el trastorno límite de la personalidad, y que aquí hay un apartado que señala en este canal que mencionan al autor Otto Kernberg, que todo este análisis está basado en una de sus obras, y menciona que hay un momento, o bueno, dependiendo de las cualidades de la persona intrínsecas, del ambiente y de todos estos factores que hemos mencionado, en donde puede darse, en lugar de una estructura narcisista, una estructura fronteriza o un trastorno de personalidad límite. Aquí el autor, el psicólogo Otto Kernberg, los menciona como personalidad fronteriza, porque en estos momentos críticos en donde se forma la estructura mental, existen los típicamente llamados psicóticos o neuróticos, dando a entender que la tendencia neurótica es la más, digamos, más acercada se acerca más a una estructura saludable, y la estructura psicótica, digamos que sería el otro extremo, usualmente una pérdida o un escape de la realidad en su forma más extrema. Entonces, que dentro de estos dos mecanismos o estructuras también existe otra, que es el fronterizo. Este fronterizo no es ni una combinación de ellos, ni es parte de uno, ni es parte del otro, sino que bien se puede considerar como una estructura totalmente independiente a estas dos que ya existían, que es la psicosis y la neurosis. Entonces, psicosis, neurosis y fronterizo. Y el fronterizo, las cualidades que tiene son estas, precisamente, que está la estructura narcisista, bueno, creo que es narcisismo patológico, y la otra parte que es a la que ya estamos llegando, que es el trastorno límite de personalidad, en donde lo más básico de entender para su formación es que hay una escisión, una separación o un corte en la forma en que el bebé o el niño empieza a percibir a su cuidador. Es decir, debido a que es muy frustrante, a que no es suficientemente bueno, se empieza a dar una separación. Entonces, al cuidador lo empiezan a percibir como totalmente bueno, porque es la persona de quien puedo depender, es la persona que me puede cuidar, esta es la persona con la que puedo ser vulnerable y sé que va a venir a cuidarme. Entonces hace esa separación de que es totalmente buena, incluso grandiosa, incluso lo es todo. Y la otra parte, que es la parte en donde se vacían todos los temores, toda la frustración, viene a percibir a ese cuidador como totalmente malo, incluso terrorífico, incluso peligroso, incluso súper invasivo. Depende ya las cualidades de cada caso, yo me imagino, pero básicamente es esta decisión la que brinda la base a este trastorno límite de la personalidad, porque hay un sesgo en la estructura interna como mecanismo de supervivencia que se desarrolló en percibir totalmente buena a la persona que lo cuida, pero también totalmente mala, y entre sí no son o sea, están totalmente escindidos uno del otro, ¿no? Cuando están interactuando con el cuidador en la fase de totalmente bueno, hay una exacerbación de que es una persona buena, de verlo sin defectos, o sea, son extremos muy marcados cuando tienen esta interacción. Si están en la fase de totalmente buena, no hay ningún defecto, todo está perfecto, cuida muy bien, cubre todas mis necesidades. Cuando se está interactuando
o cuando, porque esto, la parte de verlo totalmente malo a la persona que lo cuida, o de verlo terrorífico o agresivo, no es tampoco muy consciente, sino que se da de una forma un poco camuflada dentro del psiquismo de la persona y no llega a salir a la superficie, es decir, queda como en sombra y no llega a manifestarse abiertamente, pero constantemente está ahí. No influye en la forma del trato con la persona, con el cuidador, de que la persona o el bebé o el niño lo perciba totalmente o muy bueno, muy grandioso, muy excelente. No lo llega a afectar porque está totalmente escindido en su estructura. Y es por eso que mencionan que en un inicio se confundía con la bipolaridad, porque parece, debido a estos extremos, en que primero hay un trato muy cordial, muy amable, muy de acuerdo, y por otra parte está todo este resentimiento, miedo, confusión, que pulsa por salir, pero parece ser que no sale, porque no puede, obviamente, porque no se pueden contradecir estas dos partes. Entonces se confundía con la bipolaridad, pero llegaron a descubrir que la bipolaridad parece que son estados más prolongados. Se está en un estado eufórico y luego en un estado depresivo y así de forma más prolongada. Y en el trastorno límite de la personalidad, incluso en el mismo día, se puede ir alternando estas dos percepciones de forma muy rápida durante el día. O sea, de un momento se ve de un momento se ve grandioso, luego se critica a sí mismo. Como es una interacción con la persona del cuidador primario, entonces no se da esta separación adecuadamente y depende de esta estructura para interactuar, se replica en la realidad de forma de mucha creatividad, por así decirlo, se manifiestan con alegría, por así decirlo, con comodidad, pues sí, con euforia, no sé si esté bien la palabra, y al momento empieza el desgano, la desatención o el decaimiento, y que esto es repetido a lo largo de un solo día durante varias veces, incluso en una sola actividad. Entonces, más o menos así lo empiezan explicando, o así lo explican. Y lo más característico de esto, pues, es esta decisión que permite interactuar con una sola persona de forma extremadamente polarizada, de que es ideal, es grandioso, no tiene errores, este cuidador no, pero está la parte negativa, por así decirlo, el juicio, o sea, lo percibe como muy agresivo a este cuidador. Es casi que extremos opuestos, pero del mismo nivel. Si es muy grandioso, entonces muy terrorífico y así. Entonces siempre está como al acecho esta otra parte, y es por eso que hay tanto ir navegando en el sentirse muy bien y muy mal, y tener mucho entusiasmo pero mucho desgano. Y entonces, debido a esta estructura que fue formándose como mecanismo de defensa, en donde no se podía depender de un cuidador porque no estaba presente adecuadamente a las necesidades de esta persona, y la estructura o el mecanismo que se crea es: entonces lo divido para poder depender. Pero también está la otra parte, no es negada, pero se llegan a los extremos
pues dependiendo del caso, yo imagino, porque pues sabiendo que es cierto que hay cuidadores frustrantes, también las características innatas de cada persona. Y entonces mencionan que una característica de, de la persona para que se dé esta estructura, ya innatas, por así decirlo, inherentes a su, pues sí, a lo que es la personalidad que después se va a desarrollar, pues es también que el sentido del yo o el ego o, o el yo pues que va a tener la persona o que se le está formando llega a ser muy débil, que le llaman la habilidad yoica. Es decir, en el narcisismo, la refusión sobre sí mismo es debido también a características del yo, digamos, que permiten que se forme la estructura narcisista. Pero en el caso del trastorno límite, el yo, el sentido del yo o la habilidad yoica, creo que es débil, es como debilidad yoica, o sea, el yo no es tan fuerte, no es tan fuerte como para refusionarse sobre sí mismo, o también las características del ambiente, o depende, son muchos factores, no permiten que se llegue al narcisismo o que se forme el narcisismo, sino que se forma el trastorno límite de personalidad y estar navegando o balanceando entre estos dos opuestos.